Un saludo a todos y os doy la bienvenida al canal de Cristianos Evangélicos desde Pontevedra, la ciudad que me vio nacer no solo físicamente, sino también espiritualmente. Desde aquí os quiero presentar el siguiente vídeo, el tema que os estoy mostrando sobre el diablo, sus demonios, cómo identificarlos y cómo echarlos fuera, del pastor Jaime de Brun y Susana, su esposa. Un pozo de sabiduría y ha sido un tiempo de una enorme bendición. Hasta siempre con vosotros y que tengáis un buen tiempo. En febrero, esa es una historia hermosa. En febrero yo tenía que renovar mi residencia. Bueno, en aquel entonces eran colas y colas de extranjeros esperando una oficina en el piso superior, y llegas allí con tus papeles y dicen falta este papel y tienes que volver otra vez. Ay, la burocracia era tremenda, ¿no? Y el tiempo, uno tenía que tener mucha paciencia. Y hay muchos misioneros y bueno, yo quizás incluido, que nos quejamos de que estoy perdiendo el tiempo. Bueno, Dios sabe. Si tú, como el versículo que leí esta mañana, si estás en confianza, en paz y en reposo, Dios hace la obra. Estamos casi al final y un chico de Ghana delante de mí, se impaciente y habla con el guardia y dice, eso dura demasiado, y empieza enfadado. Yo trato a calmarle. El chico me mira y dice, ¿tú eres extraterrestre? Y me llama así, ¿no? Y dije, no soy holandés. La mujer que seguía era de Italia. Y dijo, oye, pero este hombre es bueno, no te ha hecho nada, dijo al hombre de Ghana. Y calmó al hombre, y luego sí, al africano, y siguió hablando conmigo. Empezamos a hablar, como, bueno, ¿qué hace usted? ¿Y tú de dónde es? Yo soy de Holanda, me llamo Jaime, y ¿usted cómo? Y empezamos a hablar. Y ella, yo digo, bueno, yo no suelo decir soy pastor o misionero, sino he venido a España porque siento mucho el amor de Dios por los españoles y quiero compartir su amor con todo el mundo. Ah, ¿por qué? Y tal, ¿no? Entonces hablé y ella dijo, yo soy espiritista. Y dije, oh, usted es de Satanás, vete de mí en el nombre de Jesús. No, yo no me asusté, nada. Entonces cuando la vi, dije, oye, qué interesante. Tenemos algo en común. Los dos creemos en la vida eterna, en la vida después de la muerte. Sí, yo creo en eso, yo también. Sí. Entonces yo dije, bueno, le quiero compartir. Yo estaba leyendo un evangelio, entonces ella vio esto. Para matar el tiempo, tenía un evangelio conmigo, para usar bien el tiempo. Y entonces yo dije, mira, este fin de semana va a venir un amigo de Holanda, un evangelista. Sí. Y este evangelista, mi Dios, le ha usado para orar con enfermos y se han sanado. Y su padre estuvo en Indonesia y ha visto a personas muertas ser resucitadas. Y la cuento un montón de milagros, ¿no? Y ella mirando así, que un espiritista que habla supuestamente con los espíritus de los muertos, sí. Escucha que hoy día todavía se resucita a las personas de la muerte. Entonces la invito, la doy las señas y oramos, yo pido oración por ella. Llega al culto, sábado por la noche, en Cine Paz, al lado de Ventas, ya no existe. Y entramos allí y
Al rato viene ella con una amiga, la vemos, y está mirando y como si dudando de quedarse, pero luego se quedan. Y al final del culto, cuando mi amigo había predicado el Evangelio, hizo una invitación de aceptar a Jesús, se acerca la mujer que yo había conocido. Dice, mira, Señor, yo he venido y he traído una amiga y la amiga se ha quedado paralizada y no sé qué hacer. ¿Usted puede venir? Y yo pensaba, gloria a Dios, me pida ayuda. Entonces yo invito a una misionera y un pastor para hablar con ella. Entonces hablamos y allí está Laura, la que era la primera de empezar la obra en Fuencarral. Laura está allí y dice, no sé con lo que me pasa, pero no puedo moverme. Entonces yo digo, bueno, mira, señora, hay poderes espirituales que están trabajando, que hay poderes que están a favor de usted y hay poderes que están en contra y que están peleando entre ellos. Nosotros estamos al lado de los poderes buenos del Espíritu bueno, el Espíritu de Dios. Si quiere, nosotros podemos orar por usted para que usted pueda moverse otra vez. ¿Quiere que lo hagamos? Ella dice, sí, por favor. Oramos con ella, rompimos cualquier atadura y ella se puede mover. Luego ella dice, estoy muy confusa, ese es mi teléfono, ¿me podéis visitar? Era un medio espiritista. Sí, bueno, eso es lo que no sabíamos en aquel entonces. No. Entonces vamos a su casa, y yo llevo la misionera y el pastor, nos acordamos una fecha, y cuando llegamos allí, me doy cuenta que es uno de los barrios de Madrid donde no había iglesia, que estaba en la lista por la cual habíamos intercedido como misioneros. Curioso, ¿no? Que Dios puso esas personas en tu camino. Entonces, bueno, Laura, es una historia larga, vuelve a aceptar correctamente al Señor. Y dice que cuando ella levantó la mano en el culto, se quedó paralizada. Pero fue que Dios lo usó para poder hablar con ella. Entonces, Laura, acepta al Señor. Y su amiga, con la cual tenía sesiones espiritistas, Laura era una famosa espiritista. Bueno, ella nos enseñó un montón de folios con mensajes de lo más allá, que nosotros decimos que son demonios que hablan a través de la boca del medium, ¿no? Pero ella hasta tenía solfeo, tocaba el órgano bajo influencia de los demonios. Ella pensaba que eran espíritus de los muertos. Y os puedo contar mucho de ella. Y Laura dijo, voy a invitar a todas mis amigas espiritistas y vosotros tenéis que explicar el Evangelio. Y yo dije, no voy. Yo tenía tanto miedo a todas esas cosas por causa del pasado, experiencias. Y yo dije, yo no voy. Y dijo Jaime, pero oye, estoy siempre con otra misionera, van a pensar algo, tú tienes que venir ahora conmigo. Y entonces empecé a orar, Señor, ¿qué hago? Tengo miedo. Y me vino el versículo, el amor echa fuera, así, el temor. Perfecto amor. Sí, entonces yo dije, bueno, Señor, hazlo tú. Y entonces entré en la habitación llena de espiritistas, habían venido. Y, Eran muchas. bueno, Sí, en el 20 por Casi todas ahí, mujeres, ¿no? No había hombres No, también, hombres también. pero era en el centro de Madrid, Sí. una casa rica, ¿eh? Hasta Ya. tiene esta gente. Y entonces cuando yo entré, me entró un amor tan grande del Señor
que todo el temor había quitado. Era tremendo, muy bonito. Y desde aquel entonces no he tenido, porque hemos tratado mucho con Laura y con otro. Y hemos no echado demonios. Sí. Sí, y Eso yo en la de echar también. demonios, como es que ahora está muy de moda. Hay Sí. personas que ven demonios por todos los lados. Sí, detrás de cada Eso, arbusto. me gustaría escuchar algo de eso, de cómo ves, sabéis que Ay. había un demonio ahí. Pues mira, hay Con los- demonios y... Con los espiritistas y era muy obvio, ¿no? Sí. Pero las manifestaciones, yo Ah. No, entrevisté mira, a una persona... Sí. Perdón, sí. No, sí, es que yo entrevisté a una persona que lo bueno, que la persona que trataba con esto, que le cambiaba hasta el color de los ojos, Sí. que se le puso, no sé si me dijo blanco, que había esas manifestaciones. Mira, cuando Jesús echaba fuera demonios había manifestaciones, ¿no? Sí, está en la Biblia, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de las manifestaciones, pero hay gente que simplemente por una manifestación o se escandaliza o dice, oh, qué grande es Dios que había una manifestación. Y ninguna de las dos cosas es buena. El punto no es la manifestación. Puede haber manifestación o sin manifestación. Lo importante es que la persona queda libre. La otra cosa es discernir los espíritus. Una manifestación, puede haber una persona que está medio loca, que hace cosas raras o por tensión nerviosa, entonces hay que discernir un poco si realmente es obra demoníaca o si es algo psicológico, psiquiatra. Entonces todo esto son temas que yo no meto todo en el mismo saco, pero es ser guiado por el Espíritu, y yo no pretendo que siempre he sido guiado por el Espíritu. A veces he caído en la misma trampa del enemigo, pero por ejemplo en Alcalá hemos visto de todo. Yo cuento una historia de una persona que era alcohólico, pero había dejado de beber por tiempo. Es decir, que no es que ayer tomó 5 cervezas y olía por la boca. Paco Zaragoza y yo oramos en la oficina allí en Alcalá de Henares por él. Y él realmente rompió, porque siempre digo yo que no es que yo hago un esfuerzo para tomar autoridad sobre el diablo y le echo fuera un demonio de alcoholismo, por ejemplo, sino yo pido a la persona primeramente arrepentirse y renunciar a la obra del enemigo en su vida, porque si no colaboran, yo echo fuera un demonio, mañana vuelve con 7 peores, dice Jesús. Si la casa queda limpia y no se llena con su presencia, pues pueden volver. Entonces, él lo hizo, cortó, pidió perdón, renunció, se arrepintió, y entonces nosotros tomamos autoridad, espíritu de alcohol, porque damos el nombre al demonio según el carácter, la naturaleza del pecado detrás, ¿no? Entonces, o espíritu de adicción, puedes decir. Y en el nombre de Jesús te mandamos fuera. Vete al lugar que Cristo tiene para ti. Hay gente que dice, vete al infierno. Nada en la Biblia nos enseña que tenemos poder a echarles en el infierno, es solamente Jesús. Pero hay creyentes que oran y creen esto. Bueno, con todo lo que han hecho ya el mundo debería estar sin demonios, porque todos ya estarían en el infierno. Pero bien, esa es una broma. El punto es que de repente cuando le echamos, él se movió y la pequeña oficina se llenó de un olor a peste de alcohol. Tú sabes cuando entras en un ascensor y acaba de salir un hombre que ha bebido, que
te avergüenzas a salir y encontrarte con la vecina porque la vecina piensa que tú hueles a alcohol, ¿no? Pero, Conferencias de Aglo, se acercó una mujer a mí y pidió oración. Pues buscamos un sitio tranquilo donde pudimos orar y entonces le dijo, ¿qué pasa? Y ella dijo, no puedo perdonar. Ah, dije yo, ¿a quién no puedes perdonar? No es eso. Es que yo en general no puedo perdonar. Ah, bueno, eso no es, no es de Dios, ¿no? Vamos a orar por eso. Y entonces tú primeramente confieses al Señor tu pecado, porque ese es un pecado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ella lo confesó y pidió perdón al Señor. Y lo empieza por la sangre de Cristo. Pues después yo dije, ahora vas a renunciar a este espíritu, porque hay un espíritu detrás que no quiere que tú perdones. Un espíritu de falta de perdón. Tú lo vas a renunciar ahora. Vale, bien. Y ella lo hizo. Ella no lo trataba de hacer, pero de pronto abrió su boca y no pudo hablar. Más raro, pero claro, era el enemigo que no quiso. Entonces yo tomé autoridad y dije, en el nombre de Jesucristo, suelta sus cuerdas vocales. Déjala hablar en el nombre de Jesús. Y pude hablar. Y pude renunciar a este espíritu. Y después, entonces yo tomo autoridad sobre este espíritu y le mandé fuera de su vida en el nombre de Jesús y que nunca vuelva a ella y que se vaya al sitio que Jesús la muestra. Y estaba libre después. Y un año después, ella me vino y me dijo, Susana, desde aquel entonces que has orado, mi vida ha cambiado totalmente. Bueno, gloria a Dios. Gloria. Gracias, Susana, por este testimonio maravilloso de lo que ha ocurrido en una conferencia de Glo. Quiero enfatizar que lo más importante no es una manifestación, aunque podría ser muy interesante, muy espectacular, que se vea el mundo espiritual manifestado. Ni siquiera lo más importante es una liberación, porque puede haber gente liberada, incluso sanada, que no vive para la gloria de Dios. Por tanto, es una vida dedicada a Dios, que ama a Dios por encima de todas las cosas y donde los demás pueden ver a Jesús y pueden querer ser como estas personas. Aleluya. Pues podría contar un par de ilustraciones más. Yo recuerdo hace bastantes años que una pastora de una iglesia donde yo había predicado ya varias veces, eran amigos, ella y su marido, y que me hablaron de una hermana que tenían problemas y ella pensaba que posiblemente eran demonios. Entonces me invitó a tener una sesión con ella y yo fui a la iglesia y cuando llegué ya habían empezado a orar por esta hermana, una hermana de unos 50, 60 años, soltera,
Y cuando llegué, los demonios se estaban manifestando y las hermanas con toda su pasión estaban orando, tomando autoridad sobre el demonio, tratando de echarle fuera. Y yo lo estaba mirando, observando y pensaba, eso hay que parar. Y bueno, tomé este momento para decir, hermana, no quiero hablar contigo, no quiero hablar al demonio. ¿Me puedes responder? ¿Me estás escuchando? Y ella respondió y las manifestaciones cesaron. Ya no se movía la cara, yo no miraba de forma muy rara, extraña. Y yo dije, mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Fuiste abusada como joven, como niña? Y ella me miró con bastante susto. Y después me dijo, ¿cómo lo sabes? Y yo dije, bueno, pues no lo sé, pero pasa por mi mente y igual es que Dios me está sugiriendo esto. Y ella bajó la cabeza y dijo, sí, cuando yo tenía 4 años. Y pregunté si había sido más veces. Ella dijo, no, una sola vez por un familiar que me abusó sexualmente. Y aparentemente ella durante toda la vida había tenido pensamientos lujuriosos, inmundos. No recuerdo, no creo porque ella conoció al Señor, que haya accedido a esos pensamientos, pero siempre ha sido una lucha. Pensaba que era el hombre viejo, trataba de crucificarlo, trataba de entregarlo todo el tiempo al Señor y tenía pelea dentro de sí de confusión. Y se ha cometido muchos errores con personas como ella, diciendo, hermana, pues tú no estás totalmente crucificado, tienes que crucificarlo. Pues al hombre viejo hay que crucificar, a un demonio no puedes crucificar. Hay gente que cree que es un demonio cuando es el hombre viejo. Y la Biblia dice, desde el interior salen los pecados, los pensamientos que no son de Dios, ¿vale? Pero al otro lado también puede haber ocupas que hay que echar fuera y no crucificar. Pues bien, la expliqué que aunque no haya sido su culpa, porque ella era una chica no protegida espiritualmente, el familiar podía invadir su vida, no la pidió permiso para hacerlo y el demonio tampoco pidió permiso para poder entrar. En el momento que ella abrió, en el susto, en el miedo, en la experiencia horrible, abrió su alma y este demonio podía entrar en ella, y desde entonces ha estado tratando a controlarla, a darle pensamientos y tratar a guiarla al pecado, lo cual solamente pasaba en su mente, pero en acciones. Una vida que ella amaba a Dios, pero no tenía el pleno gozo porque estaba ocupa en su vida. Qué horrible, ¿no? Pues la guié a una oración de perdonar al tío, creo, y a renunciar a este demonio sobre su vida. Y entonces nosotros tomamos autoridad y también oramos que Dios sanara la niña dentro de ella. Y Dios la tocó. Y hubo una pequeña manifestación
pero ella fue gloriosamente librada y después la vimos feliz en los cultos. Eso es lo que Dios hizo. Había otro caso de un hermano, gran siervo de Dios, que tenía problemas matrimoniales y vino para pedir consejo y ayuda. Y cuando hablamos un poco de su vida, su pasado, se había convertido hace años y me dijo que pues tenía la capacidad de adivinación. Lo había practicado y yo le pregunté, ¿y cesó cuando te convertiste? Y él dijo, no, yo todavía lo puedo hacer. Como si fuese un don de Dios, ¿no? Poder adivinar. Entonces yo le dije que eso no era de Dios. Y le pregunté si habían orado por él cuando se convirtió. Dijo, no, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, que una vez que alguien está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Por tanto, yo dije, pero en tu vida no funcionó, no dejaste la adivinación, ¿no? Entonces él se dio cuenta que en la iglesia, que era una buena iglesia, faltaba esta enseñanza de orar por los que se convierten a Cristo. Puedes hacer una oración de entrega, pero a veces hace falta una limpieza más general. Que a veces pues ese es un conflicto, quizás luego pueda explicar un poco más de este versículo. Pero bien, pues hablamos con él, teníamos varias sesiones, invité a una pareja para estar ahí presente durante la administración y acordamos una fecha para orar por liberación, por sanidad. Estaba su mujer, estaba él, Susana y esta pareja. Y de repente, cuando estaba yo tomando autoridad sobre este espíritu de adivinación, de repente bajó su cabeza, nos miró como si estuviese viendo, qué sé yo, algo extraordinario, con los ojos así, y de repente bajó la cabeza e iba a caer al suelo. Miré a su mujer asustada, nunca había visto a su marido así. Claro, él predicaba, él evangelizaba, y de repente le ves así, y todos nos dimos cuenta que el demonio se manifestaba. Pues tomamos autoridad, le echamos fuera. Y de repente sus ojos se pusieron bien, oramos que Dios le llenara con el Espíritu. Y él fue librado, fue sanado. Y Dios hizo una obra grande. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Ahora en Ministerio Jadulam que tenemos, hace unos años, no sé, 10 años, a través de Marco Zapata, que me sugirió hablar con un hermano que vino de Inglaterra a predicar, cuyo cuñado y hermana tenían un ministerio en Inglaterra, y dijo, sería muy bueno hablar con ellos, hacen algo parecido que vosotros. Me puse en contacto y nos invitaron a un seminario. Y fuimos y nos pagaron el viaje y todo el seminario. Y el año después otro seminario y nos pedían hacer conejos de indio delante de un grupo de consejeros de toda Europa. Y nos trataron a nosotros, un ministerio
que no un método, sino una estructura ministerial que hemos adoptado. Eran las cosas que estábamos haciendo ya, pero no tan estructurado como aprendimos allí. Y esa estructura nos va muy bien. Bueno, ¿por qué lo cuento referente a los demonios? Un demonio no puede entrar porque hay una puerta abierta de la familia. A veces si el padre es muy pecador, puede eso influir hasta los hijos. No es que tengan culpa, pero puede haber una presencia oculta en una casa donde la madre es espiritista, por ejemplo, afecta a los niños, ¿no? Y pueden ser bombardeados por la influencia, y a veces hay que orar por ellos. Entonces, puede ser por los pecados propios, ¿no? Si yo me meto en el ocultismo, o en la pornografía, en pecados graves, y si no peco una vez, sino vuelvo a pecar y lo mismo, entonces la puerta de mi corazón está totalmente abierta, porque yo vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, detrás de cada pecado hay la tentación del diablo, lo sabemos, ¿no? Pero Sí. no es Satanás en sí, sino son los demonios que están debajo de su poder. Y él lo tiene estructurado, como leemos en Efesios 6. Entonces hay gobernadores espirituales y rangos, ¿no? Sí. Entonces hay demonios que están debajo, que tienen que obedecer a Satanás, pero no es Satanás Sí. que obra en mi vida, en tu vida, o Que puede hacerlo también. puede ser, como pero Job, ¿no? él está en cosas más importantes. Está obrando en la política, allí en los Estados Unidos. No voy a nombrar a nadie. Pero bien, el punto es esto, que por pecado un demonio puede decir, como tiene la puerta abierta, pues yo voy a entrar. Que me es más fácil operar desde dentro que desde fuera. Y sabemos por la historia del hombre de Gadarena, que los demonios pedían entrar en los cerdos, que los demonios prefieren estar en un cuerpo y no flotar en el aire. Entonces, ellos prefieren estar, cuando la puerta está abierta, entran. Sí. Este hombre que bebía, pues el espíritu, él por fuerza de voluntad dejaba de beber, pero el demonio se quedó dentro. Y cuando le echamos, pues mostró el aire de alcohol tremendo, ¿no? Entonces, un demonio puede entrar por mentiras, que yo creo mentiras, lo que conté antes, puede por maldiciones, palabras de maldición, como yo dije, Germán, que su madre le echó en la basura y él creía que era basura, pues nada en la Biblia dice que somos hechos basura, ¿no? Somos hechos en la imagen de Dios, somos diferentes, ¿no? En semejanza de Dios. Entonces, por maldiciones podemos también recibir demonios en nuestra vida y luego también por heridas del alma. Y entonces lo que nosotros hacemos es cuando oramos con alguien que detectamos que pueda haber demonios, no empezamos con los demonios, sino es el final. Es decir, trabajamos con la ayuda del Espíritu en lo que es la influencia de los antepasados, el modelo de los padres, si ha sido diabólico, negativo, pecaminoso. Tratamos esto, la influencia, el pecado personal, las maldiciones, rompemos en el nombre de Jesús las palabras de maldición. Tú eres un inútil, tú no vales para nada, tú nunca vas a lograr nada. Son palabras de un padre a un hijo que no lo logra porque hay el eco. Entonces todo esto, y oramos por sanidad, que Dios sana el alma y quita las heridas y el dolor del alma de una persona que muchas veces es un dolor desde la niñez, como en el caso de Germán.
Y en el caso de Germán, él entregó las mentiras y cada vez lo que hacemos nosotros, si le entregas la mentira, lo confiesas y dices, Señor, ¿qué es lo que tú piensas de mí? Y entonces animamos a la persona a escuchar al Espíritu y en ese momento la persona recibe, y a veces ayudamos a recibir, una palabra de verdad, una verdad que anula la mentira que ha creído. Y eso lo apunta y les animamos a durante 60 días repetir, declarar estas nuevas verdades para que sean libres de verdad. Bueno, todo eso Germán recibió, cada vez vio en su espíritu un versículo. No sabía cuál era el versículo, vio Génesis 30, versículo 4. Y yo dije, ¿tú sabes lo que está escrito? Dijo, no, lo buscamos, era exactamente la palabra, la verdad que anulaba la mentira que él creía. Y le venía ese pasaje Sí, a la mente, cada pero vez. no el texto. No, y lo buscamos y nos quedamos impresionados que Dios le dio esto, ¿no? Y entonces la verdad le hizo libre a Germán. Ya no cree que es... Entonces, todo eso hacemos y al final, cuando hemos quitado las raíces del pecado, con la ayuda de Dios, cuando la persona ha cortado, cuando las maldiciones están rotas, cuando la verdad ha entrado en el corazón, cuando las heridas están sanadas, entonces los demonios, si haya dentro, tiene ganas de irse, porque no tiene, decimos, donde hay ratas hay basura. Si quitas la basura, las ratas Se encuentra mal. si quitas el pecado, las maldiciones, las heridas, todo esto, las ratas quieren irse. Entonces nosotros solamente decimos en el nombre de Jesús y la persona renuncia a los diferentes espíritus y casi nunca tenemos manifestaciones, pero la gente se libre. ¿Por qué no hay manifestaciones? A veces hay, hemos tenido gente, pero más bien porque no estaban colaborando o porque era muy profundo, pero mucho menos que cuando yo estaba en algo. Lo más importante es el último paso, es que cuando la persona ha entregado y declaramos libre a la persona, oramos que Dios le llene los lugares que han quedado vacíos, que llene la casa con su espíritu. Porque es muy importante, es lo que Jesús dijo, si la casa queda barrida y sin inquilino, pues el viejo inquilino vuelve con 5 inquilinos más. Los ocupas, como está de Ocupas, moda. porque no pagan, tú tienes que pagarles. Esa es la trampa del enemigo. Nosotros le pagamos y él ocupa su lugar. Entonces es muy importante, oramos y damos palabras proféticas después y luego damos este deber de 60 días repasando lo que han recibido de Dios. Sí, es muy hermoso. El tema de ataduras espirituales, de demonios, es un tema que da mucha confusión, porque hay falta de enseñanza. Y por eso quiero añadir algo. No es como si estuviera dando un seminario, pero aclarar algo. Habéis entendido que vienen creyentes aquí y luego nosotros tomamos autoridad sobre los demonios que tal vez puedan influenciarles, ¿no? Entonces, siempre yo digo a la persona que viene, mira, yo no quiero discutir contigo si el demonio está dentro de ti o si te está influenciando desde fuera. Para mí no es un punto de discusión. Yo tengo mi opinión, pero no estoy aquí para indoctrinarte. Lo importante es que te hago una pregunta, si tú sientes opresión del mundo espiritual, ¿tú quieres ser libre de esto? ¿Sí? Aunque esté dentro o aunque esté fuera, o aunque tú no crees que puede estar dentro porque tú tienes al Espíritu Santo dentro. Sí, quieres ser libre,
Vale, pues vamos a orar. Entonces yo evito, porque viene gente de diferentes iglesias, de diferentes trasfondos teológicos, que no estoy aquí para endoctrinar bueno, si pastores, bien, pueden hablar conmigo, pero si es alguien de una iglesia, tengo que tener sabiduría y cuidado. Entonces, yo digo esto siempre. Pero en la guía que tengo, yo sí tengo una guía del participante, donde tengo un apéndice En Adulán. sí, donde explico un poco cómo lo veo. Entonces yo puedo decir un par de cosas más. Hay gente que cree que somos dos y la mayoría cree que somos tres, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23 creo, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado o algo así. Entonces yo personalmente creo que somos más espíritu que cuerpo, es decir, que Dios nos ha creado Sí. en su imagen. Eso no es que Dios tiene una cara como nosotros, Jesús sí, pero que Dios es espíritu, entonces somos espirituales. Esa es nuestra esencia. Cuando yo muero, mi espíritu sale y va a la presencia de Dios. Soy alma, pues tengo voluntad, tengo sentimientos, tengo recuerdos, todo eso es parte del alma. Y tengo un cuerpo, entonces mi espíritu y alma habitan dentro de este cuerpo. Si me cortan las piernas y los brazos, el espíritu sigue allí y el alma también. Quizá no se puede manifestar como normalmente lo hago, ¿no? Entonces es muy importante. En primer lugar, no hablamos de posesión. Yo creo que un creyente no puede ser poseído por un demonio en el sentido controlado. Posesión habla de control. Normalmente los creyentes, puede haber excepciones, hemos tenido alguna excepción en un momento que el demonio tomó control, pero luego tenía que ceder cuando oramos. Pero normalmente el creyente tiene la voluntad y puede decidir no quiero o sí quiero. Normalmente no quieren, ¿no? Entonces es muy importante que entender que el demonio, que yo personalmente creo que un creyente puede tener un demonio, pero habita en el cuerpo o en el alma, no en el espíritu. Porque el espíritu es el lugar sagrado del templo, donde habita Dios. Y entonces el conflicto que algunos tienen con textos en 1 de Juan, que la luz no tiene comunión con las tinieblas, dice como yo no puedo tener un demonio y el Espíritu Santo dentro, ¿cómo puede tener comunión? Pues lo entienden mal. En primer lugar, la Biblia habla de pecado también como tinieblas. Y no hay ningún creyente que me puede decir que no tiene pecados. Desde que se convirtió, ya no tiene tinieblas. No tiene problemas de tinieblas. Sí, entonces, si decimos que pecado puede ser tinieblas, pues un demonio también puede estar en la misma categoría como influencia de parte del enemigo. Pero no habita en el Espíritu, allí está el Espíritu Santo. Y Dios quiere santificarnos, que el Espíritu Santo que está dentro de mi espíritu quiere controlar mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mis recuerdos. Ese es un control del alma. Y mis acciones con mi cuerpo, a dónde ando, a lugares de pecado, ¿qué hago con la boca, la lengua? ¿Glorifico a Dios o maldigo a mi hermano? Todo esto puede ser obra del enemigo, entonces yo quiero que el Espíritu Santo tenga control. Entonces nosotros encontramos a personas que como la historia de Germán, que fue maldicho por su madre y tal, y vivía tan mal que creía un montón de mentiras, pues
había abierto la puerta al enemigo, no estaba en su espíritu, pero estaba en áreas de su alma y estaba dentro del cuerpo. Entonces, hacemos mucha diferencia en esto. Jesús echó fuera demonios, por ejemplo, de una mujer que era hija de Abraham, que era creyente, que estaba curada, que estaba bajo el poder que Jesús dijo que Satanás la había atado. Jesús echó fuera demonios de niños, de los cuales es el reino de Dios, pero tenían demonios. Entonces era muy normal en la iglesia primitiva echar fuera demonios, pero lo hemos perdido y gente con problemas espirituales le mandamos al psicólogo y psiquiatra y no pueden librarte, ni pueden perdonar tus pecados, lo puede hacer Jesús solo. Quiero aclarar algo para evitar confusión en cuanto a lo que dije de los psicólogos y psiquiatras. Yo no estoy en contra de ellos. De hecho, colaboramos con ellos. Lo hemos hecho en el pasado, lo haremos en el futuro. Son profesionales y creo que la mayoría está en esta profesión porque tienen mucho amor al prójimo, que quiere ayudar al prójimo con sus terapias, con su conocimiento. Y gloria a Dios, si son creyentes, lo hacen combinado con la oración. Y muchas de las terapias van en línea con la palabra de Dios. Es tremendo cómo Dios puede usar un psicólogo o psiquiatra cristiano. Y es muy bueno, pero hay límites. Yo no puedo perdonar, solamente Jesús. Yo puedo ayudar a alguien a llegar al punto del perdón. Solamente la culpa que yo tengo ante Dios, solamente Dios puede quitar. Y Él puede limpiarme. Ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni yo. Tema de los demonios. Yo recuerdo a un psicóloga cristiana que me dijo, no, eso lo deja a ti. Yo no tengo mucho conocimiento. Pero hay psicólogos y psiquiatras que incorporan esto cuando se tratan con creyentes. Y es fantástico, ¿no? Es fantástico. Pero todos tenemos nuestras limitaciones. Por eso es bueno trabajar en equipo, juntos, para la gloria de Dios. Hace bastantes años yo tuve el privilegio de llevar un psiquiatra famoso en su país al Señor. Él lo estaba pasando mal. Tenía problemas del alcohol, muy profundos, por todo el sufrimiento que había tenido en su matrimonio. Y yo le pude ayudar, pude orar por él, por sanidad, por liberación. Y él está sirviendo al Señor. Uno dice, bueno, un psiquiatra pues podía haberse automedicado, ¿no?, con sus pastillas. Pero las heridas del alma solamente Jesús puede sanar. Y los demonios solamente pueden salir por el poder de Jesús, por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu, por la autoridad que Dios ha dado a su iglesia. No es para unos expertos como yo, sino es para todo el cuerpo de Cristo. Marcos 16 dice, y como señal de los que creen en Él, en mi nombre, echarán fuera demonios. Y no lo busco, pero si se presenta, pues lo hago, porque Jesús me ha vestido con su autoridad. Dentro del contexto de tu pregunta, Marcos, no hay lugar para hacer un estudio profundo, pero sí, como dije, que iba a explicar un poco más sobre 2 Corintios 5, 17, donde dice que si alguien está en Cristo, nuevo es total, las cosas viejas han pasado. Y esto frecuentemente me encuentro con hermanos que tienen un problema
con el concepto de este versículo y su interpretación. Por desgracia, las interpretaciones teológicas pueden causar que nosotros no vemos lo que Dios está haciendo. Digo interpretaciones, no lo que la Biblia dice, pero cómo lo interpretamos. Y yo en el pasado, en cuanto a los dones del Espíritu, pues he tenido que ampliar mi visión a la Escritura para entenderla mejor. Porque yo creía, porque me lo habían enseñado, que los dones del Espíritu no eran para hoy. Y esto me limitaba a ver lo que Dios estaba haciendo. Esto hizo que lo que Dios estaba haciendo ya lo clasificaba como teatro o obra del diablo. Y tengo que pensar en una hermana, pues me habían pedido oración por ella, pero como yo estaba como director de la misión WEC, no tenía mucho tiempo. He estado involucrado un poquito, pero animé a otros hermanos a orar por ella. Y fue un proceso que tomó su tiempo. No teníamos el conocimiento que ahora Dios nos ha dado. Y Dios escuchó las oraciones. El pastor de la iglesia a la cual ella fue de visita con su familia, se enteró de lo que estaba pasando y no sé si se asustó, pero quería prevenir un escándalo. Por tanto, pues la tomó aparte y dice, pues bienvenida, pero siéntate atrás, no cantes, porque no quiero tener problemas. Yo no creo que un creyente puede tener demonios, y si se manifiesta, pues o es teatro o realmente no está convertido. Y ella pues fue muy herida por esto y casi podía haber perdido la fe, pero gracias a Dios había otros que la ayudaron a llegar a una gloriosa liberación, y ella amaba tanto a Dios pues y amaba la palabra, que ha estudiado teología, es teólogo, pastora, y está sirviendo al Señor. Es glorioso, un testimonio glorioso. Yo recuerdo hace muchos años en Alcalá de Henares un hermano, pues él había salido de los testigos de Jehová, y me contó un poco su vida, y me contó que como niño pequeño, 2, 3 años, 5, no recuerdo cuántos, pero que sus padres no le querían tener y le mandaron a estar con un familiar en Coruña, y le mandaron con el tren, con la Guardia Civil, y cuando él me lo contó yo veía todavía este niño herido, asustado, abandonado, y esto se podía detectar en su vida. Y yo con el amor de Dios quería orar por él, y se lo dije, y él, como en otros casos, pues se refugió como un escudo en 2 Corintios 5, 17. No, yo soy nuevo, no, las cosas del pasado son nuevas. Y se veía que estaban aún presentes en sus emociones, en su alma y sus recuerdos. Y él no sabía que con este versículo, en la interpretación de este versículo, estaba impidiendo una mayor libertad y sanidad en su vida con Dios. Pero por miedo a tener que pasar por el sufrimiento del dolor del pasado, pues él usaba un versículo para protegerse. Y hay mucha gente que por miedo a tener que recordar el pasado, usan una interpretación errónea para protegerse. Pero en la presencia de Dios no hace falta protegerte, puedes dejarle entrar con el viento de su espíritu, con su amor, con su paz, para tocar todas las áreas que aún
necesitan ser santificadas por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y si leemos bien, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 12 que tenemos que ser renovados en nuestra mente. Significa que no estábamos ya totalmente nuevos en nuestra mente a convertirnos, ¿no? El mismo apóstol Pablo que dice en Romanos 6 que hemos sido crucificados con Cristo, enterrados en el bautismo, el hombre viejo, dice en Efesios 4 que este hombre viejo que está ya enterrado, que tenemos que despojarnos del hombre viejo y vestirnos con el nuevo, que es una acción. Entonces, en esencia en Cristo sí, y nos identificamos con su muerte y hemos sido crucificados, pero el proceso para entrar en la efectividad de esta verdad es un proceso de santificación. Y si no lo entendemos, siempre tenemos problemas. Cuando yo me convertí, yo me sentí totalmente nuevo, pero había heridas, había incluso demonios todavía en mi vida que necesitaban orar por mí. Y Dios me libró. Y yo recibí mucho rechazo y bullying en mi niñez por el nacimiento de mi pie, que mi pie estaba torcido, y me llamaron pata torcida en colegio, y yo sufrí muchas heridas. Pero Dios me ha sanado. Esto fue en el proceso de conocer a Dios. Tomó años para ser sanado, porque no tenía libros ni tenía hermanos que me ayudaran a ver esto. Así que es un proceso, y un glorioso proceso, y como dice Jesús, pues, y la palabra que hacia la perfección en Jesús. Esta perfección ni Pablo la había alcanzado, pero esta es la visión. Y con Dios llegaremos perfectos, cuerpo perfecto, alma perfecta, espíritu perfecto, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, santificados, espíritu, alma y cuerpo en Cristo. Entonces nosotros hemos aprendido mucho de un predicador, Derek Prince, que es muy conocido, famoso, ya está con el Señor, ha escrito muchos libros y muy equilibrado. A mí me gusta el equilibrio, no el fanatismo. Yo me quedo lejos de los que en el nombre de Jesús hacen un escándalo. Al diablo no hace falta gritar. Sí. Él te oye hasta en tus pensamientos. Yo he echado fuera, he tomado autoridad sobre demonios simplemente pensando. Y él lo recibe. Porque la autoridad no está en tu palabra, sino en tu confesión, lo que tú crees, en la fe. Cuando el apóstol Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén a padecer, le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Entonces vio las obras de Satanás. La influencia en la vida. Sí. Entonces, claro, hay mucho más que hablar, pero simplemente no quiero que nadie se confunda y no quiero tener conflicto con alguien que escuche esto y ya me encaja en un rincón. Sí. Jaime es fanático, siempre, eso confirma lo que siempre he creído de Jaime de Bruin. Entonces, no me importa lo que piensa la gente en ese sentido, pero si yo puedo explicar para que el enemigo no confunda la mente, pues prefiero hacerlo, ¿no? Y si alguien quiere saber más, pues que me llame, que me escriba. La obra es más efectiva. Entonces, bueno, ya te he contado lo que hacemos.